Y vamos a preguntarle al viceministro de Transporte, Pedro Britos, acerca de esto. ¿Cómo le va, viceministro? Buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Un saludo también para Roberto y para los televidentes de ABC TV. ¿Tuvieron ustedes ya una comunicación por parte de la CETRAPAN o de algún gremio del transporte acerca de este pedido o conocieron la comunicación ya cuando se dio? ¿Cómo fue este proceso, viceministro? Bueno, Sara, nosotros tuvimos ya una reunión la semana anterior y también vía teleconferencia el día lunes, en donde los tres gremios de transporte, CETRAPAN, PETRAM y también UCETRAMA, han acercado al viceministerio y sobre todas las cosas han pedido una intermediación con el equipo económico para poder, en primer lugar, hicieron una exposición de la situación del sector en relación a sus trabajadores, ¿verdad? Es importante también un poco meter dentro de este debate no solamente lo que es el área metropolitana, ¿verdad? Sino que también el área interior, en la cual está hace 2 semanas ya suspendida el servicio de transporte. También hemos tenido una reunión con los gremios del área interior, donde un poco estuvieron haciendo una exposición de cuál es la situación en relación a sus trabajadores, ¿verdad? Estamos hablando de 7.000 trabajadores aproximadamente que dependen directamente del sector de transporte, choferes, mecánicos, personal administrativo, etcétera. Y bueno, ellos hicieron una exposición en lo que es nuestra área, que es área metropolitana, que es el área que hasta hoy día está prestando un servicio con una frecuencia regulada también. Lo hicieron los tres gremios y estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando en algunas medidas que yo sé que vamos a llegar a un buen puerto. Es importante, creo que todos sabemos, de que el Estado paraguayo no está pasando por su mejor situación financiera. El pago de subsidios se hace a través de Fuente 10, que son los recursos que va recaudando el Estado paraguayo, y hoy eso estamos con una limitación de recaudación muy importante, pero sí existen otras alternativas, ¿verdad? Existen otras alternativas como algunas medidas que ya veníamos también tomando institución por institución del Estado, que tienen también obligaciones con el sector del transporte. IPS planteó una refinanciación del pago de los asegurados en los meses de marzo, abril y mayo. La SED pasó el cumplimiento del pago tributario a los últimos meses, de los meses actuales. Nosotros también desde el viceministerio el pago del canon que debían realizarse en estos meses lo pasamos en las últimas cuotas. Hicimos una ampliación del plazo de vencimiento de los ITV. Ministerio de Trabajo también tomó algunas medidas en relación al sector de los trabajadores en general. Y esas son medidas que ya se vinieron tomando como para paliar un poco las responsabilidades y las obligaciones, sobre todas las cosas las obligaciones del sector de transporte dado las circunstancias, ¿verdad? Y otras de las, creo yo, de medidas que sí lo hemos hablado ya en una mesa de trabajo con los gremios, con el equipo económico, sería buscar un pago diferenciado o un costo diferenciado, digo bien, del precio del combustible, porque para el Estado, para la ciudadanía es muy importante que siga funcionando el transporte público, teniendo en cuenta que tenemos servicios básicos que mantener, la logística que hoy permite que la cuarentena sea efectiva, la gente que trabaja en los super, las farmacias que hacen delivery, la red logística, productoras de alimentos, etcétera. Por una parte, otra de las herramientas sería también adelantar el pago del mes de subsidio, el mes de marzo. O sea, hay alternativas como para poder en el sector del área metropolitana dialogar y sostener el servicio de transporte. Yo confío mucho. Los compañeros del equipo económico, ustedes saben, están con una sobrecarga laboral única, excepcional, porque no tuvimos nunca esta experiencia, especialmente ellos que hoy están con un sistema para los pagos de los programas que está ofreciendo el Estado para los sectores carenciados. Pero confío mucho en que esta semana vamos a reunirnos. Hay una comunicación permanente con los gremios.
transmitirle también tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que hay medidas que nosotros podemos establecer y asegurar que el servicio de transporte se sostenga. Viceministro, escuché que usted dio al menos 5 respuestas alternativas que ustedes estuvieron dando ya al gremio acerca de IPS, tributación, pago de ITV, cánones, pago diferenciado de combustible, adelantar pago de subsidio. Incluso hay una baja del precio del combustible también, que yo no sé cómo les está afectando ya esto a ellos. Y es, digamos, lo que se está haciendo con todos los empresarios a nivel general como país con respecto a la industria que está operando. ¿Hay alguna alternativa más con respecto a este planteamiento que conocimos a través de César Ruiz Díaz con respecto a subsidio o una absorción con respecto al combustible, que ellos puedan estar operando de esa manera? ¿Hay alguna posibilidad más, además de todo lo que usted ya estuvo diciendo, viceministro? Bueno, lo que nosotros estamos trabajando, yo por eso decía en otros medios con colegas de ustedes, de que el sector de transporte hoy no escapa a la crisis que está pasando, ¿verdad? Estamos hablando de 7.000 trabajadores que dependen directamente del sector de transporte, y efectivamente hay, como Estado paraguayo, teniendo en cuenta que es un servicio indispensable para la ciudadanía, estamos tratando de acercarle a ellos medidas desde el Estado. El precio diferenciado del combustible es una opción, buscar una cartera de créditos para inyectar liquidez a sus empresas con una tasa preferencial que hoy de hecho luego el mercado lo está ofreciendo, ¿verdad? No solamente la banca estatal, sino que los bancos privados, pero como Estado paraguayo tenemos que usar como aliado el BNF. Y acá, Sara, quiero abrir un poco un paréntesis, ¿verdad? Porque cuando se escucha esa combinación transporte con BNF nos viene directamente a la mente el recuerdo del clavo que dejaron los transportistas al BNF en una época dada. Sí. Y eso es un dato importante de confirmar. Hoy el sector de transporte, ninguna de esas empresas hoy están, vamos a decir, con vida utilitaria funcionando. Fueron empresas que ya fueron canceladas. Y hoy las empresas que están funcionando, al menos dentro del área metropolitana, en un 95%, son empresas formalizadas, que están con IPS al día, con sus trabajadores al día, con la SED, con las obligaciones ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea, estamos hablando de empresas que son sujetas a un crédito que puedan también colaborar, así como lo están haciendo todo el sector privado, ¿verdad? Hoy los emprendedores, las medianas empresas, las pymes están pidiendo una intervención, ¿verdad? Y bueno, forma parte también de una de las cuestiones que queremos poder ver si podemos hacerlo con ellos. Ahí yo creo que nosotros vamos a buscar la solución, ¿verdad? Yo confío mucho, repito, estamos en teléfono permanente. Yo ayer tuve una videoconferencia con el compañero Humberto Colmán y con Carmen, que ellos están, repito, sobrecargados de trabajo, pero estamos trabajando como para poder sentarnos con los gremios y poder darle la tranquilidad a los trabajadores y a la ciudadanía de que vamos a tratar de mantener básicamente el servicio regulado como hoy está funcionando. Sí, justamente para aclarar el posicionamiento nada más, porque se entiende que la propuesta de Cetrapan no es viable. Efectivamente es así, no hay condiciones para adicionar un subsidio y tampoco para hacerse cargo del costo del combustible, viceministro. Desde el Estado, lo que nosotros específicamente, Roberto, lo que nosotros queremos es, en primer lugar, yo quiero ser muy responsable de poder tomar ciertas posiciones oficiales que hoy le compete hacerlo al equipo económico. Pero sí creo de que hay medidas que puedan colaborar de que evitemos despidos por parte de los trabajadores del sector del transporte, de que sigan funcionando, porque hoy, si bien es cierto, hay una reducción de la cantidad de pasajeros, también hay una reducción de la operativa, ¿verdad? Y eso permite de que los choferes puedan turnarse, de que puedan hacer sus aislamientos. Entonces, yo creo que existen las medidas, ¿verdad? Vamos a tratar de concretarlas y por supuesto socializarla con ustedes, ¿verdad? Para que la ciudadanía conozca. Yo tengo mucha fe de que vamos a llegar a un buen puerto. ¿Qué datos objetivos tienen ustedes
de cuánto ha disminuido el sector del transporte en área metropolitana? Porque desde el sector directamente afectado están lanzando algunas cifras. ¿Cuáles son las de ustedes, viceministro? Bueno, en números exactos no me animaría a opinar, Roberto, pero de que hubo una disminución entre el 70% es lo que recibimos por parte de nuestros fiscalizadores, ¿verdad? Hoy el sector de transporte en general está con medidas de salud, medidas sanitarias, con una restricción y una limitación de cantidad de pasajeros por una parte. Hoy el uso de tapabocas es obligatorio, eso también hizo de que hubieron algunas personas que no eran subidas a los colectivos porque no contaban con sus tapabocas. Gracias a Dios, desde el lunes hasta ayer y los reportes que tuvimos hoy, hay una conciencia masiva de la ciudadanía en el uso del tapabocas y eso colabora mucho al cumplimiento también por parte de las empresas, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay una disminución del 70%. Viceministro, y otra consulta que está correlacionada con eso. Como el subsidio, tengo entendido, se paga por pasajero, o sea, el subsidio es al pasajero. ¿Cuánto también se ha disminuido en ese pago? ¿Es proporcional la disminución del pago del subsidio? Bueno, ahí hay una cuestión técnica, Roberto, ¿verdad? La planilla tiene sus componentes y eso en base a ciertos cálculos arroja, vamos a decir, el precio de la tarifa técnica. Hoy, si bien es cierto, tenemos una disminución de la cantidad de pasajeros, pero eso no ayuda a la tarifa. Hoy tenemos un aumento del dólar también que eso y tuvimos también unos ajustes dentro de la planilla del salario mínimo y otros componentes que hacen que no sea, vamos a decir, favorable a un ajuste de la tarifa. Entonces, yo creo que, como te decía, las medidas que estamos tomando, que pensamos tomar, que queremos proponerle a ellos una mesa... Viceministro, perdón, pero no me respondió la consulta. Quiero replantear entonces. Los empresarios del transporte están recibiendo igual cantidad de dinero en concepto de subsidio antes de este escenario donde todavía estaban funcionando al 100%. Antes de la pandemia. Sí. O sea, ese monto no varió para ellos. Antes de la pandemia, sí. Estaba funcionando hasta que se fueron endureciendo las restricciones y las medidas sanitarias, ¿verdad? Parece que me estoy explicando mal. Voy a intentar en una tercera ocasión. Ellos recibían X cantidad de dinero en concepto de subsidio antes de la pandemia y antes de las restricciones. ¿Esa variable se modificó o no? ¿O ellos están recibiendo la misma cantidad de dinero? Hasta ahora pasa que se paga por mes atrasado, Roberto. Se paga por mes atrasado, por lo tanto ellos están percibiendo por los meses que sí estuvieron cumpliendo con los requisitos y las características anteriores. Ahora, el tema va a ser a partir de el mes de abril. Claro, porque técnicamente entonces, viceministro, a diferencia del planteamiento de las empresas de transporte, ellos deberían estar recibiendo menos dinero en concepto de subsidio en virtud de que están trasladando menos cantidad de personas. Bueno, ese no es un análisis técnico en lo que arroja nuestra planilla de cálculo, Roberto. La planilla de cálculo no solamente está el componente de traslado de pasajeros. Por eso te mencionaba el tema del dólar, te mencionaba otros componentes de que hace de que ajuste. No solamente se tiene en cuenta la cantidad de pasajeros o disminución de pasajeros. Eso forma parte de uno de los cálculos que se hace para la tarifa técnica. ¿Y el subsidio representa el cuánto por ciento de la estructura de costo del pasaje, viceministro? Repetime tu pregunta porque te escuché. Si el subsidio que paga el Estado por pasaje representa cuánto por ciento de la estructura de costo del pasaje. Bueno, lo que lleva mayor parte de la estructura de costo es el factor del combustible. Eso lleva el 40% del factor del costo de la estructura del costo del pasaje.
No, pues nada más es una curiosidad para ver si es que pagándole lo que ya le venía pagando el Estado, de igual manera a ellos les sirve para mantener mínimamente sus costos operativos. Sí, sí. No, de hecho que aparte de lo que es el subsidio, como bien vos mencionabas, si bien es cierto el subsidio se paga por la cantidad de pasajeros, o sea, va subsidiado al pasajero, al costo para disminuir el monto del pasaje. Hoy hay una reducción considerable, ¿verdad? O sea, no tiene una misma funcionalidad hoy el transporte de lo que venían teniendo normalmente por una disminución considerable, ¿verdad? Estamos hablando, es una cuestión de suma y resta. A lo que normalmente era de sus ingresos diarios y mensuales, hoy a eso hay que restarle prácticamente entre un 60 a 70%. Bueno. Bien, muchas gracias, viceministro, por su tiempo y las explicaciones también. Veremos cómo continúa este diálogo. Gracias a ustedes, Sarita. Yo estoy seguro de que vamos a tener un buen resultado. Creo que todos los paraguayos hoy estamos expectantes y todos los sectores también dispuestos a colaborar. Gracias, viceministro Pedro Britos de Transporte, haciendo algunas aclaraciones.